Este episodio es patrocinado gracias a Acerta, el Candesartán de Laboratorios Flutter. Ataque de pánico y ataque al corazón. La línea que muchos no saben diferenciar. Yo no sé ustedes, chicas, pero hay veces que a mí me ha pasado que me he levantado con taquicardia, que me duele el pecho, que digo, espérate, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando una cosa. Y uno le dice a un colega, mira, a mí un eco ahí. Sí, un electro. A mí un electro. Porque como que no me siento bien porque hay días y hay días. El médico maneja mucho estrés. Y la gente cree que no. A veces la gente te dice, doctor, es que yo tengo un trabajo con mucho estrés. Ay, si supieran. Pero aquí tenemos en este día a una invitada muy especial, quien nos va a hablar de las patologías como el estrés, la ansiedad y la depresión. No solo de cómo nos sentimos, sino también vamos a hacer una relación entre estas enfermedades y el corazón, señores, porque ellas afectan el corazón. Tienen relación la una con la otra. Así que, Natalia, bienvenida. Muchas gracias. A nuestro podcast. La doctora Natalia es psiquiatra, psicoterapeuta y es especializada en esta materia. Así que hoy le vamos a sacar juguito en todas esas interrogantes que tenemos. Muchas gracias por la invitación. Doctora, hay muchas personas y nosotros como cardiólogos nos enfrentamos siempre en la consulta del día a día, en todos los rangos de edad, con pacientes que van a la consulta refiriendo sintomatologías que propiamente pueden asociarse a enfermedad cardiovascular. Pero cuando tú indagas justamente los factores fuera de la estructura de la salud general del paciente, te das cuenta de que tienen otras situaciones del entorno familiar, laboral, que le generan mucha carga y que pudiera tratarse de otras condiciones. Pero la gente no sabe discriminar entre lo que es estrés, ansiedad y depresión. ¿Cómo yo puedo hacer la discriminación entre esas tres condiciones que tienen repercusión desde la salud mental hasta nuestro organismo, teniendo incluso sintomatologías similares a las enfermedades cardiovasculares? Sí, se parecen. No existen especialistas que vean más trastornos de salud mental como los cardiólogos y los gastroenterólogos. Ay, sí. Son psiquiatras. Información. Sí, no reciben reciben muchísimo más pacientes que nosotros. Entonces, es súper importante el abordaje que ustedes le puedan dar de forma inicial y también para poder guiarlos. En cuanto al estrés, la ansiedad y la depresión son entidades clínicas que son distintas. El estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo donde se inician una serie de mecanismos que preparan al cuerpo para poder dar una respuesta adecuada en la cual podamos sobrevivir hacia un estímulo. Es que yo tengo algo importante en el trabajo, tengo un informe que tengo que entregar, entonces mi cuerpo empieza a tener una serie de situaciones incómodas, pero que son congruentes y adecuadas, que me hacen moverme para resolver esa situación. Ese es el estrés. Todos los seres humanos tenemos que manejar estrés. Solo los muertos no manejan estrés. Después todo lo demás. Eso es una realidad. Llega un momento en que el estrés se vuelve patológico, que se llama distrés, que ya ahí es cuando la persona, lejos de tener una respuesta fisiológica y emocional normal, empieza a tener otras cosas, que palpitaciones, que si no duerme bien, que si se cae el cabello. Entonces tenemos la ansiedad. La ansiedad es una entidad clínica que puede ser tanto un síntoma como ser una entidad global con muchos trastornos. Entonces, la ansiedad es una respuesta anticipatoria hacia algo que todavía no está. Con el estrés, me perturba el tema del trabajo que tengo que entregar. Con la ansiedad, yo estoy pensando que en 6 meses, cuando venga el informe y el jefe venga de tal sitio, y ya yo estoy haciendo síntomas. Y tenemos la depresión, que la depresión ya es una entidad clínica muy compleja. Es de las entidades más que todavía no se entiende tan bien y funciona afectando todo el cuerpo. La depresión tiene síntomas como la tristeza, el llanto, sensación de vacío y afecta otros órganos. Entonces son entidades clínicas
que llegan a un punto donde convergen, pero son como que bien delimitadas. Individual. Como cardiólogos vemos mucha frecuencia ya cuando nos llega el paciente con esa sintomatología de que me falte el aire, de que esas palpitaciones, de que esa molestia en el pecho. Entonces evaluamos el paciente y vemos de que realmente es estrés, de que realmente o hay algún tipo de depresión, algún grado de depresión, o estamos frente a un paciente ansioso. Como cardiólogo es no quedarnos ahí, porque también ese mismo estrés, esa misma ansiedad, esa misma depresión es un factor de riesgo para tener enfermedades en el corazón. Entonces, aparte de diagnosticarla, enviarla al psiquiatra. Entonces, ya tenemos ese paciente identificado, o estrés, o ansiedad, o depresión. Pero ¿pueden coexistir estas tres entidades en un mismo paciente? De hecho, lo hacen totalmente. Hay autores que mencionan que no se distingue bien cuándo empieza uno y cuándo inicia el otro. La depresión en un 80% de los casos viene con síntomas ansiosos. Los trastornos de ansiedad puro, cuando evolucionan, se pueden convertir en trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo mayor. Y el estrés suele ser la chispa adecuada para que estos trastornos debuten. Así que sí, ellos vienen juntos. Pero en cuanto al estrés, como cardióloga, como dicen las chicas, uno se acostumbró en la universidad, que fue muy rápido, cuando entramos al internado, todo ese estrés, que las guardias, uno se fue como acostumbrando en la residencia, y cuando el paciente le llega a uno, mi amor, pero tú no manejas más estrés que yo. O sea, hay que acostumbrarse a vivir en estrés. Definitivamente no. Los médicos tenemos nuestra propia salud mental, que es escasa por lo regular. Nosotros tenemos mayor tendencia a ciertos trastornos, como los trastornos de ansiedad. En trastornos del estado de ánimo somos número 1 a nivel de salud en sentido general. Tenemos mayor riesgo suicida que otras especialidades. De hecho, en sentido general, cuando agregamos las demás, arquitectura, ingeniería, nosotros estamos dentro de los primeros. Con el sueño, bueno, pues yo ni les cuento. Todos tenemos trastornos del sueño. Sí, claro. Generado por la misma carrera en sí, a veces. Sí, entonces nosotros vamos normalizando las cosas que no podemos cambiar. Que no están bien. Que no están bien. Normalizamos los abusos que se pueden dar en ciertos sistemas sanitarios, donde tenemos que entrar un domingo a una guardia en la mañana. Yo creo que eso es uno de mis principales traumas en la vida. Por eso que yo me tuve, porque yo me levanto tarde. No, yo te apoyo 100%. Ah, ok. Reina. Sí, entienda, mis pacientes, porque es que yo tengo que dormir. Sí, entrar un domingo en la mañana, salir un lunes en la noche, sí nos va bien, porque hay otras personas de otras especialidades, los traumatólogos, cirujanos, que duraban una semana en el hospital. Entonces normalizamos pasar trabajo, y además de eso, tenemos una validación social de que cuando pasamos trabajo somos dignos de muchísimas cosas, y tenemos vocación, porque la vocación del médico no es no un tema económico, es que tenemos una carrera que nos quita amigos, nos quita familia, nos quita momentos y nos quita a veces nuestra propia identidad. Un verdadero sacrificio, sí. Dejamos de ser seres humanos para ser médicos. Entonces, realmente nosotros normalizamos cosas que no están bien, pero lo bueno es que con estas generaciones y con la cultura de bienestar, esas cosas van cambiando. Ahora hay como las personas se priorizan un poquito más, hacen más cosas por ellas mismas, no son como generaciones anteriores donde la única validación era el trabajo que uno pasaba en la medicina. Así que no, vivir con estrés de esa manera no es normal, no es beneficioso y no debería ser una cosa a la cual nosotros nos adaptemos. Natalia, hablando en ese mismo tenor del estrés, tú sabes que hay condiciones en las que a nosotros nos genera cierto tipo de tristeza. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque cuando mi abuela falleció, yo me di cuenta de que la medicina me había robado parte de mi familia. ¿Por qué me la había robado? Porque cuando hicieron el video,
que pasaron en los rezos de mi abuela, yo estaba toda la familia, pero yo no estaba. Yo no estaba en nada. Entonces, eso, tú sabes que eso tiene repercusiones sobre uno y uno comienza como a analizar, pero uno es como tú dices, uno se adapta a eso y uno lo normaliza. O sea, cosas que están mal, uno las va normalizando, pero cuando la tristeza deja de ser normal y ya estamos hablando de que estamos en una depresión, porque hay detonantes, o sea, hay gatillos que se pueden disparar y que pueden producir una tristeza, pero entiendo yo que si esa tristeza se perpetúa, esa tristeza puede llevarte a un estado depresivo. Sí, la tristeza por ciertos eventos puede funcionar igual como una chispa, pero la tristeza es una respuesta emocional adaptativa que debe ser congruente y de hecho es una respuesta totalmente necesaria. La tristeza es quizás la emoción más mal interpretada que existe porque como se siente mal, interpretamos que es algo malo. Sin embargo, es la emoción que nos prepara para vivir a pesar de la pérdida. Por eso se ven duelos de cualquier tipo, de la vida de un ser humano, de un trabajo, una mudanza, cualquier cosa. La tristeza nos ayuda a conectar, porque una de sus formas es la vulnerabilidad y ahí que conecta el ser humano. Por eso yo llego triste un día al trabajo y en el momento que una amiga me dice, oye, ¿qué te pasa? Ahí mi tristeza cumplió con su función adaptativa. También es una emoción que nos permite conectar con nuestras necesidades, las reales, no de yo quiero una cartera de $2,000, sino con eso. Cuando yo veo a mi pareja y yo me siento así, con esa sensación, yo digo, pero esto no es lo que yo quiero. Exacto. Pero no fue para esto que yo me preparé. Por favor, oigan, si usted está en una relación que usted analizó que eso no era lo que usted quería para su vida, abandónela. Retírese. Yo no me inscribí en eso. No, exacto, porque uno tiene que analizar si lo que uno, eso soy yo que le hago ese análisis a Leti, que le digo, uno Nuestras tiene que terapias. analizar, porque ella y yo no somos psicólogas la una de la otra. Muy bien. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que las personas, los seres humanos, en todo el aspecto de su vida, no solamente en cuanto a lo amoroso, uno tiene que analizar si lo que uno está viviendo es realmente lo que uno quiere, o sea, si uno está construyendo eso. Entonces, hay cosas que te aferran a tú tener una tristeza eterna. Sí. Sí. Por eso la tristeza hay que saberla interpretar porque es un indicador, ya sea de incomodidad, de cualquier cosa. Y también la emoción que nos ayuda a hacer introspección. Es como que, mira, al final, este trabajo es deseado por mucha gente, es el sueño de mucha gente, pero yo me siento así, no es mi sueño, me voy. Entonces la tristeza es normal. Es adaptativa, es necesaria y siempre y cuando sea en congruencia está bien. Ahora, cuando la tristeza pasa mucho tiempo y se agregan otros síntomas como el llanto, la sensación de vacío, la fatiga, la incapacidad para disfrutar, temas con el sueño, ya eso no es tristeza, ya eso es como un combo 8 de alguna de esas franquicias que trae todo eso y ese combo se llama trastorno depresivo mayor. Sí. Entonces ya ahí no se trata de la emoción, sino de una entidad clínica y patológica. Exactamente. Y ahí entonces es que entra que uno dice, entonces, ¿cómo afecta esto al corazón? Y yo estuve leyendo, señores, que la depresión como factor de riesgo casi se equipara al tabaquismo. No le llega todavía porque sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo bastante potente. Pero es un factor de riesgo, nada más la depresión, sin contar ansiedad y esas otras patologías, para del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Así es. O sea que el estrés crónico sostenido, la depresión, la ansiedad, también pueden hacer que tú tengas un infarto o que tú desarrolles una hipertensión. O sea, que están íntimamente relacionadas. Quizá la gente se preguntará, ¿qué hace una psiquiatra aquí? Pero sí, está íntimamente relacionada. Y viceversa también. El paciente que tiene una cardiopatía o una enfermedad de esas que nosotros manejamos, es más propenso de desarrollar depresión, ansiedad, estrés crónico. Por ejemplo, un paciente que hace un infarto, que es un paciente que sintió que perdió su autonomía, que ya no va a ser útil en la sociedad, es un paciente muy propenso a desarrollar lo que es
cualquiera de esos trastornos del estado de ánimo y obviamente eso va a deteriorar más su patología de base. Pero desde la psiquiatría, Natalia, ¿qué relación tienen estas patologías? Bueno, los temas relacionados con el cerebro, los temas de salud mental, no son temas como que, bueno, esto está en mi mente y que yo me lo imagino y que yo lo creo. Los temas de salud mental son expresiones abstractas de un funcionamiento químico complejo, epigenético y demás. Y va a estar relacionado con todas las partes del cuerpo, de cosas que uno la ve como simple. Por ejemplo, dermato. Nosotros tenemos la psicodermatosis, rosácea, el acné, la dermatitis seborreica. Con reumato, para mí, la hermanita más íntima de psiquiatría es reumatología, por esas vías de inflamación. Y así mismo con cardiología, porque como les dije, ustedes ven más pacientes de psiquiatría que nosotros. Y la relación de la psiquiatría y cardiología es bidireccional, porque tanto mis trastornos van a tener una incidencia en los temas de cardiología. El estrés, la ansiedad, la depresión causa predisposiciones para temas de cardiología, y asimismo los pacientes que han hecho eventos de cardiología, sobre todo esos infartos, los pacientes que hacen un infarto a veces salen de UCI complicados con temas de psiquiatría. Entonces la relación es bidireccional, totalmente. Esos factores inflamatorios son comunes para ambas cosas y hasta genéticamente llegan a tener una conexión. Por eso mis pacientes son más propensos a temas como síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, y demás. Obesidad, todo que tiene eso. mucho. De hecho, en este entendido, el año pasado se hizo la primera publicación de una guía de salud mental y corazón en el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología, precisamente porque nosotros vemos los pacientes como si fueran el ensamble de varias partes, pero desconectados a la vez. Y se ha visto mucho que existe una relación, como tú decías, bidireccional, Natalia, entre el paciente con un trastorno de salud mental que afecta su corazón, así como también el paciente cuya condición cardiovascular, sobre todo aquella que dejan limitación y discapacidad, puede llevarlo a trastornos del estado de ánimo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros que lidiamos mucho con el paciente en falla grave que se descompensó y se logró compensar, el paciente que hizo un infarto y se logró revascularizar, el paciente que fue llevado a una cirugía cardíaca o una cirugía de revascularización coronaria de cambio de válvula, que existen programas de rehabilitación cardiovascular que tú sabes por dónde empiezan. Por un especialista de salud mental, antes de incorporar al paciente a un programa de rehabilitación que no es solamente para la rehabilitación física y cardiovascular, sino para la reintegración de ese paciente a su vida cotidiana, porque el paciente se rinde, tira la toalla y piensa que pasó del ser humano que era a una persona que se constituye en una carga, y eso afecta a su salud mental, empeorando así la condición cardiovascular que ella tiene. Claro. Exactamente. Lo primero que hace un paciente luego de un infarto o un evento cardiovascular importante es un duelo. Ajá. Eso es lo primero, es un duelo, perdió algo. ¿Qué perdió? Su salud. En muchos casos logran tener cierta autonomía, pero los eventos cardiovasculares tienen una parte que es traumática. Es que yo me pude haber muerto, es que yo me voy a morir, es que si yo tengo relaciones sexuales nuevamente, los varones, eso hay que trabajarlo, me puedo morir, es que si yo hago ejercicio me voy a morir. Pero lo que a mí me parece como más duro es esa anticipación ansiosa al sueño. Es que sienten que si se duermen no van a despertar porque le va a dar un infarto. Wow. Entonces es así, hay que empezar por la parte de salud mental, viendo cómo se va sobrellevando el trauma, porque el infarto, cuando un trauma. Hay dos palabras que para mí le dan miedo a todo el mundo, que es infarto y cáncer. Ajá. Usted tuvo un infarto, entonces lo primero, el trauma.
que esa persona, UCI, pasar por cuidado intensivo, tiene también sus particularidades, el espacio cerrado, casi nunca hay ventanas. Hasta te desorienta. Yo lo digo porque yo lo viví, o sea, yo lo viví y no era que yo estaba loca, era el espacio Sí. que, como dice, es cerrado, tú no estás viendo la luz del sol, o sea, tú no sabes diferenciar entre si está de día o si está de noche, o sea, tú no sabes cuándo pasan las horas del día. Las Entonces, expectativas, que este médico, ¿qué va a decir? Ahora va a decir que necesito que tal se muere estudio. uno al lado. Dios mío. Sí. Entonces, uno piensa que Es uno es el traumático, siguiente. la verdad. Entonces, ay, señor. Yo creo que nosotros como médicos, o sea, todos los días, porque uno siempre tiene cosas que mejorar, hacer conciencia que detrás de esa válvula dañada, detrás de ese infarto, detrás de ese corazón grande, hay un ser humano. Sí. Entonces, desde la perspectiva ya del paciente cardiópata, hay un ser humano ahí. Y a veces se nos olvida porque nuestra especialidad es cardiología. Pero la verdad, como tú dijiste al principio, hay que hacer preguntas sistemáticas al paciente para uno detectar si ese paciente estamos frente a una depresión mayor secundaria a ese evento o estamos frente a un trastorno de ansiedad, porque eso también hay que manejarlo para que la enfermedad tenga mejor pronóstico. Definitivamente, Natalia, mira, hay algo que podemos implementar nosotros como cardiólogos en la consulta para algún test, alguna evaluación inicial que se le pueda realizar al paciente para identificar este paciente que esté bajo una depresión, bajo algún trastorno depresivo. Yo creo que eso sería un plus para cualquier consulta de cardiología, porque lo primero es como cuando uno está con un paciente, tenemos la parte técnica, todos los estudios que tenemos, pero al final es un humano con otro ser humano ahí enfrente. Ustedes, yo estoy segura que se dan cuenta de muchas cosas, porque por eso derivan muchísimos pacientes a psiquiatría, no necesariamente porque estén haciendo pánicos y demás. Ustedes se dan cuenta, esa intuición, y a veces el paciente, cuando va donde un médico, aunque no es psiquiatra, es como que ellos empiezan a hablar como que esta persona me va a ayudar. Con Tienen lo ser que- Me va a salvar. Sí, entonces lo primero es como tener en cuenta siempre la empatía, observar, considerar que los temas de psiquiatría van a estar involucrados en cardiología. Y existen escalas sencillas como la escala de depresión y ansiedad hospitalaria, que eso se llena en minutos, en unos cuantos minutos, y creo que eso les pudiera a ustedes como que dar una apreciación más grande de lo que está sucediendo e incluso mejorar el pronóstico de esos pacientes, porque hay pacientitos que ustedes ven que no tienen adherencia al tratamiento, un paciente con una falla cardíaca que bebe agua y Exactamente. y uno dice, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Perdón, que usted se puede morir. Hay que ver si no está deprimido, porque una persona que tiene un trastorno depresivo mayor, lo primero que pierde es la voluntad. Esos pacientes también pueden tener temas para suicidas, como que, señor, si usted bebe agua, se va a morir, y va y se bebe el agua, entonces Ajá. tenemos que ver qué está sucediendo ahí. Entonces yo creo que eso sería un plus para cualquier consulta de psiquiatría, de cardiología. No se pierde nada en hacerlo y realmente como que permite que ustedes tengan mejores herramientas para manejar ese paciente. Yo creo que la limitación ha sido el prejuicio de ambas partes. ambas partes. Número uno, porque el cardiólogo teme ofender, hacerse percibir como prejuicioso cuando un paciente que uno sabe que está sometido a un estrés crónico o a un estado de ansiedad, tú le dices que va a necesitar ayuda de un profesional de la salud. Y número dos, el propio paciente, reconociendo que necesita ayuda, hacerse abierto a la posibilidad de que un profesional de la salud lo vea, sobre todo porque históricamente la gente siente más suave el que lo vea un psicólogo a que lo vea un psiquiatra. Pero en ocasiones uno tiene la claridad de que ese paciente, por el comportamiento y el perfil del trastorno que tiene, va a necesitar fármacos y que el psiquiatra lo va a apoyar con la parte de la detección para la medicación apropiada, aunque se auxilie de un psicoterapeuta al final que le dé seguimiento al paciente. Entonces yo creo que esa es una de las limitaciones fundamentales. Por eso probablemente de 10 pacientes que deberían llegar de nosotros a tu consulta, llega a la mitad de uno. Porque Mucho ese menos. llega y abandona con frecuencia el seguimiento. Es que el síntoma que ellos refieren y lo mencionan así, doctora, es que estas palpitaciones que yo me siento, esa taquicardia que a mí me da, eso no es ansiedad.
Eso no es estrés. Eso es de Yo verdad. debo tener algo en el corazón, doctora. Yo tengo una arritmia, yo tengo algo en el corazón. Usted está equivocada. Sí, yo Porque ese es el principal síntoma que el paciente refiere, las palpitaciones. Que a veces no existen, a veces tú ves que ellos no tienen, tú las electro, Holter, todo y todo bien. Y ellos se siguen sintiendo como que tienen Y taquicardia. muchas veces el paciente siente como que tú estás subestimando sus Eso es. síntomas. Sí, Y a veces, o sea, tú sabes que ya el paciente, tú has agotado todos los recursos. Y uno clínicamente ha tratado tantos pacientes que, como decía Natalia, ya uno sabe cuando el paciente es depresivo o es ansioso o tiene una sobrecarga de estrés, porque te dice, doctor, es que estoy muy cargado en el trabajo. Lo primero que te dicen eso cuando llegan a la consulta es que no duermo, no, que tengo, no sé si es su ansiedad, no la sé identificar. Entonces ya uno sabe más o menos, pero no es infraestimando lo que usted siente o una enfermedad. Simplemente que también nosotros estamos para derivar e identificar esas patologías. Yo creo que en esos casos lo primero que hay que hacer es como un escaneo del paciente, cuál es su nivel de instrucción, a qué se dedica y la edad que tiene. Porque en estos tiempos el tema de bienestar y salud mental ya eso no es un tema, porque está muy integrado a lo que la gente hace. Y lo otro es ver cuál va a ser su discurso y cómo se le va a decir a la cosa, porque ahí como que uno puede guiar al paciente. Mira, yo necesito que te vea un especialista en el estrés, porque... Exacto. Maquíllalo. O sea, lo pueden como que maquillar un poquito, decirle, mira, una parte del corazón está muy influenciada por lo que sucede en el cerebro, te voy a enviar a un médico que tenga que ver con el cerebro, porque está lo que yo le llamo la ruta ansiosa. La ruta ansiosa, hay un paciente que tiene un ataque de pánico, una sensación súbita de opresión torácica, palpitaciones, para colmo, esa presión torácica se va a la izquierda. Sí, Yo no sí, había todas. visto cosas. Ajá. Piensa que está dando un A infarto. sudoración, y cuando lo buscan en Google, te está muriendo. Es el ChatGPT. Corre. Aunque ChatGPT yo confieso que un chin más decente que Google, porque te está dando un infarto. Los pobres van a una emergencia. Mire, doña, usted no tiene nada, ese electro está bien, no tiene taquicardia. Señores, eso es terrible para el paciente, eso es traumático. Sí. Aparte de que cuando que yo no tengo nada? llegan, aparte de que cuando llegan ya los síntomas no están tan floridos porque los ataques de pánico son autolimitados, difícilmente pasan de 10 minutos. Eso es lo primero. Lo segundo, doña, usted no tiene nada, pero ¿cómo que yo no tengo nada si yo me estaba ahogando, si yo me lo siento sentí. mal, es que yo me lo sentí, que casi me muero? Lo de la emergencia lo refieren al cardiólogo. El cardiólogo le pide eco Holter, todo lo que tiene que... Doña, usted no tiene nada. Pero ¿cómo así? No cambian el cardiólogo. Vuelven con par de ataques. Si el cardiólogo le sigue diciendo que está bien, van a otro. Y cuando ya no se pueden, o sea, ahí es que lo recibimos en psiquiatría, pero ya ha vivido una experiencia traumática importante. Porque si hay algo que peor que morirse, es sentir que uno se está muriendo todos los días, y todas las veces. Entonces, yo creo que podemos chequear el discurso y como que ahí medio envolver a la persona dependiendo a la edad que tenga, porque ya en un tiempo eso no va a ser un problema, porque la gente ya sabe que tiene que ir a salud mental. ¿Qué debe hacer un paciente que esté viendo este episodio y piense que está ante una crisis de ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad? Bueno, dependiendo de los síntomas, si ya tiene un descarte por cardiología o gastro, porque la ansiedad puede manifestarse de diversas formas, pero si ya hizo un ataque de pánico con síntomas que parecen cardiovasculares y ya el cardiólogo le descartó, porque eso es lo primero, o sea, nosotros como psiquiatras no podemos asumir un ataque de pánico como ataque de pánico de forma inicial. O sea, yo puedo ver a alguien que estoy segura que está teniendo un ataque de pánico, pero eso sí el cardiólogo me descarta que no hay ningún tema cardíaco, o sea, no hay ataque de pánico hasta que el cardiólogo dice que todo está bien. Entonces ya si tiene ese descarte y tiene síntomas ansiosos, yo diría que lo primero es hacer un ejercicio de introspección
ver cómo se siente, cuánto tiempo tiene con eso y si ya ha ido afectando su funcionalidad. Porque hay gente que, por ejemplo, van a una plaza comercial que aquí es súper grande, que cuando ven cómo es, hacen un famoso. pánico. Es famoso. Hacen un pánico y a veces uno le pregunta, dime, ¿ya te mejoraste de los ataques de pánico? Ay, sí, ya no me están dando. Yo siempre le pregunto, ¿y sigues yendo a tal sitio? Ay, no, ya yo no voy. Entonces, una conducta de evitación. Ajá. Entonces, no es que se ha resuelto el problema, sino que empiezan a evitar estímulos. Ya no hacen filas en los bancos, ya dejaron de ir al súper. Entonces, ver si eso ha afectado su funcionalidad y nada, ir a un especialista de salud mental. Si de inicio no quiero un psiquiatra porque hay ciertas reservas, yo lo puedo entender, pero un psicólogo, y ya el psicólogo pues lo deriva en cualquiera de las dos cosas. Pero la vida es muy corta para vivir con sufrimiento y si hay algo que se parece al sufrimiento, eso es la ansiedad, eso es terrible. Yo no quiero que nosotros nos pasemos sin hablar. Nosotros sabemos que el año pasado el país completo tuvo un duelo muy Colectivo. importante. Duelo vicario. colectivo, que fue el caso del Jet-Set. Ese caso todavía se remonta a que los familiares de esas víctimas están pues yendo a ese lugar como si fuera un altar y que tienen una tristeza que es eterna. Entonces, ¿cómo eso afecta a otros familiares que tienen menos grado, como por ejemplo los niños que tienen menos grado de conciencia? Bueno, hay cosas que son medio aprendidas, pero el tema del jet set es muy reciente. Creo que tiene un año, es Ya el va mes a que cumplir viene, el mes que viene. Y todavía cualquier respuesta emocional con respecto a eso es congruente. Hay personas que, lo primero es que los seres humanos no se superan. Nosotros no podemos una superar. pérdida. No, uno no va a superar a un padre, pero sobre todo a un hijo, eso no se supera. Eso es como si media parte de ese ser humano se murió con el hijo. Y eso es normal que una pérdida de un familiar tan cercano y tan brusco, pues no se supere. Sí, entonces ahí como que hay personas que lo van a hacer bien, me imagino. Hacerlo bien es integrar el duelo. Eso es disponerse a la vida a pesar de ese dolor. Eso es llevar un duelo bien. Para otras personas que ese duelo va a ser complicado porque fue una pérdida muy traumática. Bastante. No fue, imagínense que digan, bueno, llegó el huracán, no sé qué, y se desbordó un río y se llevó mucha gente. No es que no duela, pero dentro de nuestra cabeza eso existe como una posibilidad. Puede haber un temblor de tierra. Eso está concebido en lo que nosotros tenemos en la mente. Pero que se caiga un techo y mate a esa cantidad de personas, eso es una cosa... Que estaban divirtiéndose. Sí, eso es como una cosa totalmente aterradora. Porque eso no es lo usual. Eso es Eso no perturbador. lo conocemos. Eso es muy perturbador. Entonces, hay personas que van a tener duelos complicados. Todavía es normal que sigan yendo porque ahí fallecieron esas personas. Y hay muchas personas que van a avanzar hacia trastornos depresivos y eso se manifiesta en los hogares de una forma flotante. Hay matrimonios que se van a disolver si ya no lo hicieron porque no pueden llevar el duelo de la pérdida de un hijo, porque a veces hay un miembro de la familia que lo lleva de una forma, siente que el otro no lo valida. Y esas personas que perdieron a sus padres, imagínense, perder a sus padres que estaban ahí en la tarde y que ya el otro día no regresaron. Esos niños que todavía no tienen un concepto de lo que es la muerte. Esos padres que enterraron a sus hijos jóvenes llenos de vida que tenían planes. Entonces eso realmente fue algo como que muy catastrófico y se va a seguir sintiendo. Hace muy poco tiempo de eso para el dolor que eso representa, porque no es solamente el dolor individual, Es un sino dolor también colectivo, un dolor colectivo. indignación, son como muchas Eso se sintió, emociones señores. complejas. Claro. Sí, Se fue una sintió tragedia. bastante. la verdad. Hasta en el ambiente, esos días estaban grises. Muy Porque gris. fue algo como que que no es algo como que suele pasar en ningún lugar y aquí muchísimo menos. O Que sea, somos un país pequeño. Sí. Claro. Y entonces, Natalia, en términos generales, porque de verdad ha sido una conversación muy interesante, ¿qué tú les recomiendas a esas personas que nos están viendo? ¿Qué les recomiendas para manejar lo que es mantener la salud mental y de su corazón al unísono, mantenerla bien? ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista de psiquiatría tú le puedes dar a ellos? Bueno,
Aunque suene cliché, dieta y ejercicio. Claro. No, que eso ayuda a la No, salud eso ayuda mental. O sea, a la salud mental. se deprimen menos quienes hacen ejercicio, Sí. sobre todo al aire libre, se deprimen menos. Eso tiene una razón bioquímica, Sí, señora. claro. Aunque Sí. suene cliché, dieta y Sí. ejercicio, por ejemplo, las dietas antiinflamatorias, la dieta mediterránea, son elementos protectores Que nos muy encantan. buenos, así, aceite de oliva, aguacate, ese tipo de cosas, ejercicios, como dice Maciel, al aire libre, en áreas de verdor o ejercicios que están repitiendo lo que otra persona está haciendo. Eso es una. Lo otro que yo recomendaría es la atención plena, mindfulness. Ese es el futuro de Yo la lo salud practico mental. mucho. Ay, sí. Atención plena. Tenemos que hacer un tenemos episodio de mindfulness, porque eso es como aprender a manejar Bueno. todo eso. Que eso nos Más que falta. necesario. Ah, no, pues de allá, desde el AR, pues tenemos el equipo perfecto. ¿En serio? Pues ya está Sí. comprometida, Ese Natalia. es uno de nuestros pilares porque la psiquiatría que nosotros hacemos allá es psiquiatría del estilo de vida. No es como que, mira, tú tienes tal cosa, tómate este Pastilla, medicamento ya. y punto. Aunque son maravillosas las pastillas, pero abordamos parte psicológica, alimentación, ejercicio, mindfulness y los vínculos, porque uno no tiene paz ni salud mental si los vínculos no Tan están mal. bien. No. Y mi otra recomendación, bueno, pues ya ahí sería como que un ejercicio donde nosotros podamos tener quizás 3 cosas claras. Número 1, nuestra impotencia ante las cosas, ante el mundo, ante todo lo que está fuera de nosotros. Yo soy impotente a lo que las personas puedan hacer, pensar o lo que suceda, esa cosa de la naturaleza. Lo otro, los apegos, soltar tanto apego como podamos. Eso no significa no amar, no querernos, vincularnos, pero no llevar como que nada así a esos niveles que puedan afectarnos, porque a veces nos hace más daño cómo nosotros nos agarramos de algo y lo que nos hace en la mano, la fuerza que nos hace, que dejar ir, sea cual sea esa cosa. Y lo otro, bueno, pues es practicar la humildad ante lo que nosotros sentimos, ante nuestras limitaciones y como que aprender a dejar las cosas ir y no manejarnos desde el ego. Entonces yo creo que serían como esos 3 bloques de cosas que yo Maravilloso. pudiera sugerir. Me encanta. Natalia, la verdad es que hemos cerrado con broche de oro este episodio. O sea que Y esta temporada. y esta temporada para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en el set. Ya estás comprometida gracias, con igual otros para mí. temas, no te vas a escapar. Yo sé que el tiempo de un médico es un poco complicada la agenda, pero mil gracias por estar aquí y gracias por esos consejos que le has transmitido a toda esa comunidad que nos sigue. Gracias a ustedes. Un honor Muchísimas para mí. gracias. Nosotros nos despedimos de todos ustedes de la segunda temporada de Cardiólogas sin Presión. Espérenos en nuestra tercera temporada que va a estar llena de muchas cosas buenas. Déjenos sus comentarios ahí en la cajita de información y nosotros vamos a responder sus preguntas. Agradecemos a la doctora Natalia Montero, quien despide este episodio. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Les mandamos un beso. Bye, bye. Gracias.